Bueno, los BRICS celebraron esta semana su 16ª cumbre en la ciudad rusa de Kazán. Delegaciones de 36 países, principalmente el sur global, y de 6 organismos internacionales se juntaron en el corazón de Rusia poquitas semanas antes de las elecciones de Estados Unidos, en medio de una guerra en Europa y un conflicto bélico sin precedentes en décadas en Oriente Próximo. Y concluye con un titular esta reunión que puede generar resquemores. Ya lo adelantaba Pablo en el editorial, de la mano de Juan Antonio Sanz. Rusia no parece estar tan aislada como la quisieran ver en Occidente. Y esto es toda una nueva realidad que tocará afrontar independientemente de si gana Trump o gana Harris. De los jefes de Estado que integran los BRICS, solo Lula da Silva no pudo asistir al encuentro por cuestiones de salud. A China la representó Xi Jinping, a la India Narendra Modi, a Sudáfrica su presidente Cyril Ramaphosa. También estuvieron líderes de los países que se integraron en el grupo en 2024, Egipto, Irán, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. En la foto del evento salen todos junto al anfitrión de la cumbre, Vladimir Putin, todo un desafío del sur global al orden mundial basado en reglas. Una de las presencias que más llamó la atención mediática fue la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sus participaciones en las cumbres de los BRICS anteriores no habían generado agitación alguna, pero esta vez fue distinta porque llegó a Rusia e indignó a unos cuantos. La Cancillería de Ucrania tachó su visita a Kazán de una elección incorrecta que perjudica la reputación de las Naciones Unidas, un pronunciamiento al que desde la ONU tuvieron que salir a responder con una serie de datos que matan su relato, que los países de los BRICS en su conjunto representan como la mitad de la población global, por ejemplo, por lo que el grupo tiene una importancia enorme para las Naciones Unidas, independientemente de dónde se reúnan sus representantes. La declaración final, de más de 40 páginas y 134 puntos, se centra en la situación en Oriente Próximo, Sudán y Afganistán, mientras que a la guerra de Ucrania se le dedica un párrafo. En el punto 36 dicen los firmantes que los miembros del BRICS tienen sus posturas soberanas en relación a Ucrania, sin especificar mucho más. Sin embargo, el tono general de la declaración es una apuesta por las negociaciones para resolver conflictos bélicos y una llamada a seguir los principios del Estatuto de las Naciones Unidas. Esta cumbre se ha convertido en la más importante en la historia del grupo por el número de participantes y líderes de Estado de África, Asia y América Latina. Y sí, independientemente de los resultados, que no parece que vayan a ser nada revolucionarios, la imagen del autócrata ruso rodeado de líderes de los países que representan a la mitad de la población del mundo, abriendo camino a un mundo multipolar y más justo, constata sin lugar a dudas el fracaso de la estrategia occidental de los últimos más de 2 años. No es que no hayan podido tumbar la economía de Rusia de Putin, como pretendían hacer en las semanas primeras tras la invasión de Ucrania, es que no han logrado tampoco aislar políticamente a la Rusia de Putin. A Putin, con su orden de la CPI, de la Corte Penal Internacional pendiente, le siguen estrechando la mano, le siguen hablando y le siguen teniendo en cuenta a muchos países. Y esto tiene consecuencias en lo político y en lo económico, algo que no se puede ignorar. Así es, para hacernos una idea de lo que es el grupo BRICS y cómo ha ido evolucionando y sobre todo por qué y con qué objetivos fue creado, vamos a una breve base de datos. En 2001, el economista del banco Goldman Sachs, Jim O'Neill, estaba investigando el potencial económico de los países en desarrollo y agrupó a los estados cuyas economías, según su opinión, crecerían más rápido en el mundo con el acrónimo BRIC: Brasil, Rusia, India y China. La secuencia de las letras en el acrónimo tiene su sentido oculto. Obviamente BRIC, que suena como brick en inglés, ladrillo. Así O'Neill daba a entender que esos países se convertirían en una suerte de fundamento y definirían el curso de la economía global en el nuevo siglo. La primera reunión informal, que marca el comienzo del club, se celebró en 2006 durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y en aquel entonces solo se trataba de 4 países. En 2009 convocaron su primera cumbre en la ciudad rusa de Yekaterinburgo, capital de los Urales, y a partir de entonces se han reunido anualmente para debatir sobre cuestiones de economía, geopolítica, cooperación, cultura, deporte y una larga lista de etcéteras. Pero ¿qué es este grupo? ¿Cuáles son los objetivos de esas reuniones anuales, Manu? Bueno, es un club informal, en realidad, que actualmente agrupa a 10 estados en los que habita, lo decíamos antes, casi la mitad de la población del planeta y que concentra casi el 40% del PIB global.
palabras mayores. Con la cumbre del BRICS en Kazán de fondo, Bloomberg citaba hoy un pronóstico del Fondo Monetario Internacional que revela que en los próximos 5 años el principal aporte en el crecimiento de la economía global lo harán precisamente los países del BRICS, mientras que el papel del G7 disminuirá. China aportará un 22% del crecimiento global, la India otro 15%, Rusia y Brasil un 2% cada uno. De los miembros del G7, Estados Unidos aportará un 11,6%, es decir, la mitad que China, y las economías de Alemania, Japón, Francia o Reino Unido sumarán cada una entre un 1,4 y un 1,7%. Sigamos con lo que es el BRICS, ¿no? No tiene una estructura estricta, no tiene estatuto, tampoco tiene programa claro de acción. Se posiciona como una plataforma para la cooperación mutuamente beneficiosa, pero a todas luces parece una unión de países molestos con la hegemonía y con el orden mundial basado en las reglas que los de siempre imponen selectivamente al resto y en el que los de siempre violan esas reglas permanentemente. El formato del grupo BRICS no pone a los Estados miembros ante ningún dilema, no presiona, simplemente invita a un diálogo que tiene que dar como resultado un mundo más justo, un mundo sin imposiciones, sin presiones, sin sanciones, un mundo en el que haya cooperación de igual a igual. Eso, digamos, sobre el papel. Antes de 2024, solo 5 países formaban parte de este grupo. A Brasil, Rusia, India y China se les sumó Sudáfrica en 2011, pero a partir de enero de 2024, como decíamos, el grupo empezó a ensancharse. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Egipto y Arabia Saudí. Argentina también había recibido una invitación formal para unirse y llegó a aceptarla mientras seguía gobernando Alberto Fernández, pero con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Argentina renunció a su participación, bueno, por eso de ser amigos solo del mundo libre, ¿no? Concretamente de Israel y Estados Unidos, por delante de cualquier otro país, aunque ahora se unió China a esta lista pese a su naturaleza comunista, por lo que sea. Por lo que sea, sí. Bueno, todos los países integrantes tienen un rasgo en común, los une su estatus informal de ser países en desarrollo, ¿no? Países con economías que crecen rápido, pero con un nivel de vida de la gran mayoría de la población que todavía no es comparable con el famoso bienestar de los países desarrollados, que está cada vez más en riesgo, por otro lado. Después de su ampliación, el bloque pasó a constituir, como ya dijimos, un 40% del PIB mundial. La cifra es importante, pero de momento las iniciativas del BRICS no han influido sustancialmente en la situación en el mundo. Por poner un ejemplo, las decisiones que de momento no han tenido un papel decisivo para tumbar, por ejemplo, la hegemonía del dólar, que es uno de los objetivos no declarados, porque a nivel oficial los portavoces de BRICS declaran que les gustaría acabar con el uso del dólar como arma, ¿no? En 2023 se planteó crear una moneda en común de los BRICS para disminuir la dependencia global del dólar y el euro y fortalecer la soberanía económica. No es que existan planes de eliminar divisas nacionales y usar la del BRICS en lugar de rublos o reales o yuanes, sino que se crearía para los intercambios comerciales internacionales, así como para la financiación de proyectos de infraestructura y de industria conjuntos. Sin embargo, la jefa del Banco Central ruso decía en una reciente entrevista que la idea es sumamente compleja de aplicar y además no la comparten todos los integrantes, que esa es otra, la composición del grupo en sí, en el que está, por ejemplo, por un lado Irán y por el otro lado Arabia Saudí, o la India, que está a la vez en el BRICS, pero también es aliada de Estados Unidos y de Reino Unido. Puede haber integración, sí, pero hasta cierto punto. Y cuantos más miembros vayan sumándose, más desacuerdos pueden surgir. También se está desarrollando un sistema de pagos propio, el BRICS Pay, que unificará los sistemas de pago nacionales. Si termina funcionando, se tratará pues de un paso más en el larguísimo camino de destruir o socavar la hegemonía del dólar. Pero la iniciativa más importante hasta ahora es el Banco del BRICS, una suerte de alternativa al Banco Mundial que fue fundado en 2014 con sede en China. De momento solo invierte en las economías de los países integrantes y en su tiempo de funcionamiento ha otorgado créditos para un centenar de proyectos de obras de infraestructura por un valor de 33 mil millones de dólares. En 2020, Sudáfrica pidió un préstamo de $1.000 millones para la lucha contra la pandemia. Manu ya repasó los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía global de aquí a varios años y el aporte que tendrán los países BRICS en ello, y parece que no hay duda de que a nivel económico estamos hablando de un bloque poderosísimo con el potencial de tambalear el
socavar la hegemonía del dólar. Pero la iniciativa más importante hasta ahora es el Banco del BRICS, una suerte de alternativa al Banco Mundial que fue fundado en 2014 con sede en China. De momento solo invierte en las economías de los países integrantes y en su tiempo de funcionamiento ha otorgado créditos para un centenar de proyectos de obras de infraestructura por un valor de 33.000 millones de dólares. En 2020, Sudáfrica pidió un préstamo de $1.000 millones para la lucha contra la pandemia. Manu ya repasó los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía global de aquí a varios años y el aporte que tendrán los países BRICS en ello. Y parece que no hay duda de que a nivel económico estamos hablando de un bloque poderosísimo con el potencial de tambalear el sistema financiero global fundado en instituciones y organismos estadounidenses y en la divisa de ese país. Ahora, a nivel político habrá que ver cómo evoluciona este grupo. Los países integrantes no siempre tienen posturas comunes sobre cuestiones geopolíticas clave. Por ejemplo, en noviembre no han sido capaces de acordar una declaración conjunta sobre el genocidio en Gaza, por no hablar de que hay países con conflictos militares abiertos, como la guerra en Ucrania, sin ir más lejos, que tampoco van a ser condenados por razones obvias, ¿no? De todas maneras, los BRICS son la cara de este nuevo mundo que nace y que algunos líderes occidentales pues se niegan a ver y a aceptar. Habrá que ver hasta cuándo van a seguir mirando para otro lado mientras se sigue consolidando en el mundo un bloque de países que no están contentos con el orden de cosas que se les ha ido imponiendo a lo largo de décadas. Gracias, compañera.